Señor, Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. La lectura bíblica en esta mañana la encontramos en Malaquías 4:5. Dice: Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. Amén. Gracias, hermana María Eugenia. Dios le bendiga. Ministro, muy buenos días. Qué bueno saludarle en esta mañana y a cada uno de los hermanos que están presentes. Y bueno, a los que escucharán esta grabación en algún momento, allí cuando esté disponible para todos. Así que vamos a pasar a la parte central de la programación de esta mañana y vamos con el ministro Deiner Agudelo. Así Amén. que, ministro, bien pueda. Amén, mi hermana Sandra, muchas gracias. El Señor me le siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Un abracito de bienvenida y bueno, qué hermoso oportunidad que podamos reunirnos por este medio para seguir estudiando la palabra del Señor. Allí donde estamos, los que nos puedan acompañar de sus rodillas, vamos a pedir una vez más la dirección y la bendición de nuestro Dios en el estudio de su palabra en esta mañana. Oremos. Amado Padre, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de haber llegado a un santo día, a las horas de tu día santo. Gracias, oh Padre bueno, por tu misericordia. Gracias porque nos permites reunirnos por este medio, en este hermoso grupo, los redimidos, para adorarte, para orar, para meditar, para estudiar, Señor, tu palabra. Que en esta hora podamos gozarnos en ella, que en esta hora, oh Padre querido, podamos afianzar nuestro conocimiento en tu palabra, rendir nuestra voluntad a ti. Que necesitamos conocer, Señor, para no ser engañados, para no dejarnos llevar por cualquier viento que quiera desviar nuestra atención del verdadero objetivo. Padre bueno, permite que en el estudio de esta mañana podamos comprender, podamos escuchar tu voz, podamos, oh Padre querido, en esta hora disfrutar de esta hermosa bendición como lo es el alimento espiritual. Bendice a cada hijo tuyo aquí presente, cada familia, cada necesidad súplela conforme a tu santa y divina voluntad, pero especialmente esa mayor y urgente necesidad que es la de cada día de estar más cerca de ti. Gracias, Señor, por este momento que damos en tu presencia. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados, como no sé si ustedes allí se dieron cuenta, tuvimos una lectura totalmente diferente a la que hemos venido teniendo. Quiero en esta mañana de sábado compartir algo especial con ustedes. Hice un stand-by, un alto por ahora, no por mucho tiempo, en el estudio de los fundamentos de nuestra fe. Creo que nos falta un solo fundamento por estudiar. Voy a tener un tema totalmente diferente y es acerca del mensaje de Elías.
el mensaje de Elías. En algún momento les dije que íbamos a estudiar este tema acerca del mensaje de Elías o de Elías, ya que el enemigo se ha levantado, desde hace mucho rato para engañar, si fuera aún posible, a los escogidos, y utilizando a seres humanos, personas, donde se han levantado para decir que ellos son el Elías moderno, que ellos son el Elías que habría de venir para preparar el camino, para la inminente o el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Por eso en esta mañana vamos a estudiar ese mensaje, el mensaje de Elías, para mirar, para estar atentos, ¿verdad? Y no dejarnos engañar o no dejarnos mover de este cimiento, de estos fundamentos que el Señor nos ha entregado en su palabra. Y quiero comenzar con el texto de esta mañana una vez más. Acompáñenme con sus Biblias, por favor, allí al libro del profeta Malaquías, el capítulo 4, voy a leer el verso 5 y el verso 6. Malaquías, el capítulo 4, verso 5 y verso 6 dice de la siguiente manera: Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Esta, mis amados, esta es una profecía maravillosa. El Antiguo Testamento termina diciendo: os envío al profeta Elías. Y el Nuevo Testamento comienza diciendo: vino un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Hablando de Juan el Bautista, que iba a preparar el camino para el Señor. Ahora, mis amados, esta profecía tuvo su cumplimiento inicial en la venida del que anunciaba la aparición de Cristo Jesús. Esta profecía tuvo su cumplimiento en aquel que iba a preparar el camino para la primera venida de Cristo Jesús a esta tierra. Y ese que iba a preparar el camino en el poder de Elías y con el mensaje de Elías es conocido como Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor en Mateo el capítulo 11 que él era el Elías que habría de venir, dijo el Señor Jesucristo allí en Mateo el capítulo 11. Pero esta profecía de Malaquías tendrá un cumplimiento aún más amplio, tendrá un cumplimiento aún más completo. Y eso se dará justamente antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes que venga en las nubes de los cielos, Cristo prometió que iba a enviar a Elías para que preparara el camino, para que el pueblo del Señor estuviera listo antes del gran día y terrible de Jehová. Y nosotros sin duda alguna creemos que la palabra del Señor se va a cumplir al pie de la letra. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Se va a cumplir literalmente. Se va a cumplir literalmente. Y vamos a ver un cumplimiento maravilloso, mis amados, de esta profecía. Por eso, a partir de este momento, entre hoy y mañana, vamos a estudiar las características de Elías. Vamos a estudiar las características de Elías para que cuando él aparezca o si ya apareció o está en medio nuestro, podamos identificarlo. Vamos a estudiar las características de Elías, repito, para que cuando Elías aparezca, como dice la palabra del Señor, antes de que llegue el día grande y terrible de Jehová,
o si es que ya apareció el Elías, entonces nosotros podamos identificarlo sin ningún problema y lo podamos reconocer. Ahora, no es el profeta Elías en persona. No es el profeta Elías en persona el que va a bajar del cielo y va a comenzar a preparar el camino. Dice la palabra del Señor que va a ser alguien que se va a levantar en el poder de Elías, con el mensaje de Elías, así como Juan el Bautista no fue una reencarnación del profeta Elías, porque mientras Juan el Bautista estaba en la cárcel por haber predicado el mensaje del Señor, Elías el profeta, el primer Elías, el del Antiguo Testamento, ¿dónde se encontraba mientras Juan el Bautista estaba en la cárcel? Mientras Juan el Bautista estaba en la cárcel, el primer Elías, el profeta, bajó del cielo para estar con Cristo Jesús en el monte de ¿qué? En el monte de la transfiguración. Así que Juan el Bautista no era el Elías, o no era más bien Elías el profeta. Juan el Bautista era el Elías que habría de venir para preparar el camino, para preparar al pueblo, para que el pueblo estuviera listo para la primera venida de Cristo Jesús a esta tierra, o sea, el cumplimiento de la promesa. Y ese Elías que habría de venir, Lucas, según Lucas, el capítulo 1, vendría en el espíritu y en el poder de Elías y con el mensaje de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, ¿verdad? De los rebeldes a la prudencia, para preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo y para que ese pueblo estuviera dispuesto, estuviera preparado para recibir al Señor. Así que en realidad estamos hablando de tres Elías. Uno, el primer Elías el profeta allá en el Antiguo Testamento, el que iba a preparar el camino para la primera venida del Señor y preparar a un pueblo, y el que iba a preparar el camino, o el que va a preparar el camino para el día grande y terrible de Jehová, o sea, para nuestros días. Tres Elías. El profeta Elías, que se llamó Elías, que vivió por allá en la época del rey Acab, en el antiguo Israel, ¿verdad? Y vamos a comenzar. Después de esta introducción, mis amados, vamos a comenzar con las características de Elías. Y la primera característica de ese Elías es que Elías es llamado por el Señor, Elías es levantado por el Señor y es enviado por el Señor en un tiempo de terrible desobediencia, en un tiempo de terrible rebeldía. Esa es la primera característica. Elías es llamado por Dios y enviado por Dios en un periodo de terrible apostasía dentro del pueblo de Dios, en un periodo de terrible desobediencia, en una necesidad tremenda para el pueblo de Dios. De igual manera, el segundo Elías, el Elías del Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista, él apareció en un momento crucial, ¿verdad?, de la nación judía. Apareció en un momento crucial para el pueblo del Señor, ¿verdad? No solamente para preparar el camino al Señor Jesús, sino que llegó Juan el Bautista, ese Elías que habría de venir, llegó en un momento terrible de desobediencia, en un momento terrible de apostasía dentro del pueblo de Dios. Es más, al pueblo judío le quedaban 3 años y medio, 3 años y medio, ¿verdad?, de gracia, antes de que fuera rechazada, definitivamente. Y Dios llamó a Elías, ¿para qué? Para que preparara a ese pueblo, para que preparara el camino.
Y saben algo, mis amados, querido grupo, familia, el periodo más triste de la historia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, precisamente fue ese, en la primera venida de Cristo Jesús. Porque la Biblia dice, a los suyos vino el Mesías y los suyos ¿qué? Y los suyos no le reconocieron. Es un periodo muy triste, mis amados. Lo que el pueblo había estado esperando durante tanto tiempo, que finalmente llegara el Mesías, cuando el pueblo que estaba anhelando la venida del libertador, la venida del Mesías, lo que habían estado esperando durante tanto tiempo, cuando llega el Mesías, cuando llega Cristo a esta tierra, resulta que el pueblo no está listo para recibirlo, y no era porque Juan no hubiera hecho el trabajo. Es más, si Juan no hubiera hecho el trabajo de preparar el camino, nadie, absolutamente nadie hubiera recibido al Señor. Pero los líderes, el pueblo en general, la mayoría del pueblo no estaba listo, no estaba preparado para recibir al Señor. Que a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, lo entregaron a los romanos para que muriera como el peor de los criminales. Pero si Elías no hubiera venido, Cristo Jesús hubiera sido rechazado completamente y no habría habido nadie preparado para recibirlo. Pero antes de que venga el día terrible de Jehová, grande y terrible de Jehová, Dios envía al profeta Elías para preparar el camino para el Señor. Acompáñenme allí con sus Biblias, mismo en Malaquías. Malaquías el capítulo 3. Malaquías el capítulo 3 y voy a leer el verso 1. Malaquías el capítulo 3, verso 1. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. Noten, mis amados, la promesa que está escrita aquí. Noten la promesa del Señor. Y por supuesto, en el capítulo 4 se identifica a ese mensajero y se identifica como el profeta Elías. Leámoslo. Malaquías el capítulo 4, verso 1 en adelante. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Si ven, terrible apostasía, terrible desobediencia, terrible rebeldía, terrible maldad. Y en ese periodo de terrible maldad, en ese periodo de terrible apostasía, es que Dios envía a Elías. Sigo leyendo. Aquel día vendrá, que vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pisotaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Aquí no solamente viene el ángel del pacto, sino que dice que envía al mensajero. ¿Para qué? Para que prepare el camino, y nos dice que también viene un ¿qué? Un juicio, un juicio. Noten qué interesante. Dice que viene un juicio, y el juicio llegó sobre la nación judía, sobre los que se aprovechaban del jornalero, sobre los que se aprovechaban de la viuda, los que se aprovechaban del huérfano, los que seguían en rebeldía,
los que seguían en apostasía, los que estaban en adulterio, los que estaban en orgullo, los que estaban en hipocresía, los que estaban en brujería, en espiritismo, dentro del pueblo de Dios. Eso lo está diciendo el Señor. Por eso Dios, mis amados, envía a Elías. ¿Para qué? Para que prepare al pueblo, para que prepare el camino. Ahora, así como Juan el Bautista vino a preparar el camino para la primera venida de Cristo Jesús, y tristemente la mayor parte de la nación escogida rechazó ese mensaje, rechazó al mensajero. No solamente lo rechazó, sino que se burlaron de él. ¿Y Juan cómo terminó? Terminó en una cárcel, terminó decapitado. Pero hubieran rechazado totalmente al Mesías de no haber sido por la obra de Juan el Bautista. Él preparó el corazón, él preparó el camino, él llamó al pueblo al arrepentimiento, él llamó al pueblo a la unidad. Él comenzó a dar ese mensaje de salvación, él comenzó a dar ese mensaje profético. ¿Qué decía Juan el Bautista? El tiempo ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Creed en el evangelio, haced frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentidos, decía Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan, ustedes y yo sabemos que Juan ha sido el mayor profeta que haya existido sobre la tierra. No ha habido ninguno como él. Más no ha habido ningún hombre nacido de mujer, dice el Señor, como Juan el Bautista. Ese fue el Elías que habría de venir. Pero de igual manera, Dios ha prometido que antes de la segunda venida, de Cristo, Malaquías lo leímos, Él va a levantar a Elías antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Y para poder identificar a ese Elías, tenemos que identificar y conocer sus características para que no podamos y para que no seamos engañados, para poder reconocer la venida de Elías y saber si está aquí, ya llegó o no ha llegado o está en medio nuestro. Necesitamos reconocer sus características. Y les mencioné, en primer lugar, Dios levanta a Elías en un periodo de terrible apostasía entre el pueblo de Dios. Un tiempo de tinieblas, un tiempo en donde el pueblo de Dios se ha apartado de los mandamientos de Dios, donde ha bajado la guardia, donde ha bajado la norma, donde ha bajado el principio, donde el pueblo se ha mezclado con las naciones paganas, las naciones que lo rodean, donde el pueblo ha aprendido las prácticas paganas, donde el pueblo poco a poco se fue apartando, se ha ido apartando hasta caer en una terrible desobediencia, hasta caer en una terrible apostasía. Y es ahí cuando Dios llama ¿a quién? Cuando Dios llama a Elías. Vamos a mirar qué era lo que estaba pasando, en el pueblo cuando Dios levantó a Elías. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias al primer libro de Reyes. Y si hubiera más tiempo, mis amados, miren, si hubiera más tiempo, haríamos un recuento de la historia del pueblo de Israel. Tengan en mente allí Primera de Reyes, el capítulo 16. Si tuviéramos mucho tiempo, haríamos un recuento de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Comenzando por allí. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, ¿verdad? Cuando se escogió el primer rey de Israel, cuando se escogió a Saúl, ¿saben qué pasó? El pueblo de Israel comenzó abiertamente a rechazar a Dios. ¿Se acuerdan que Dios quería tener una teocracia?
Dios quería ser el líder de Israel directamente. Dios quería ser el rey de Israel. Dios le había dicho al pueblo judío, ustedes no van a ser como las demás naciones. Al pueblo de Israel, ustedes no van a ser como las demás naciones. Ustedes van a ser diferentes. Ustedes van a ser una nación santa, apartada, ¿verdad? Yo los voy a dirigir personalmente. Yo voy a estar con ustedes personalmente. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo comenzó a decir, queremos rey, queremos tener un rey, como todas las naciones. Todas las naciones tienen una cabeza visible, así que nosotros queremos tener un rey. Comenzaron a ofender a Dios. Dios comenzó a ser ofendido. Y Samuel, el profeta, va y habla con el Señor y le dice, Señor, mira el pueblo cómo está. Y Dios le dice, no te preocupes, Samuel. No te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí. Porque es que Samuel se espantó de esa rebeldía. Samuel se espantó de la presión, al ver la presión de que el pueblo quería tener un rey. Igual que las demás naciones, ellos no querían que hubiera diferencia entre las naciones y ellos. Ellos no querían que los vieran como un pueblo totalmente diferente, ¿verdad? Ellos querían hacer parte del círculo social, círculo político, ¿verdad? Religioso. Con todas las naciones que lo rodeaban, ellos querían ser igual a esas naciones. Y qué interesante, mis amados. Qué interesante, porque nosotros hoy en día, como pueblo, como iglesia, queremos ser igual que las otras iglesias. No queremos que nos vean diferentes. No queremos ser distintos a las demás naciones. Queremos seguir las costumbres de ellos. Queremos seguir las prácticas de ellos. Es más, la música de ellos. Queremos inclusive seguir la manera de culto de ellos, de adoración de ellos, la vestimenta de ellos. Queremos parecernos a las otras iglesias y ser iguales que ellos. Oraciones contemplativas, casi la misma teología de ellos. Maneras de evangelismo de ellos, cuando Dios ha dado el método para evangelizar, el método. Y así estaba el pueblo de Israel. Querían ser igual a las demás naciones que los rodeaban, cuando Dios los había llamado a ser un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo escogido, un pueblo que no debía de mezclarse con las demás naciones, con las prácticas paganas de esas naciones que los rodeaban. Y es allí donde escogieron al rey. En contra de la voluntad de Dios, en contra de Samuel y en contra de la voluntad de Dios. Y Samuel lloró, mis amados, toda la noche, delante de Dios. Y decía, Dios mío, ¿cómo es posible que tu pueblo, cómo es posible que tu nación escogida quieran un rey, quieran tener un rey, quieran parecerse a las demás naciones? Y Samuel allí acongojado, triste, llorando, Dios le dice, no te preocupes, Samuel, no te preocupes. No te rechazan a ti, me rechazan a mí. Y así llegó el primer rey. Pero con todo y eso, mis amados, Dios tuvo misericordia con ese pueblo. Inicialmente, sí, escogió a Saúl. Inicialmente Saúl era un hombre humilde. Sí, inicialmente Saúl era un hombre humilde, era un hombre obediente, ¿verdad? A Dios. Era un ejemplo delante de los hombres. Le respetaban porque él respetaba a Dios, ¿verdad?
porque Saúl era humilde, dice la Biblia. Pero con el tiempo, eso comenzó a cambiar. Y al ver que las demás naciones que lo rodeaban, lo respetaban, y al ver que su fama como rey había crecido, porque había ganado muchas batallas, su corazón se comenzó a ¿qué? A enaltecer. Su corazón se llenó de orgullo. Y tristemente Saúl quiso ser como los demás reyes, recibir la honra a él, recibir la gloria a él, y que el Dios del cielo no recibiera la honra. Y ustedes saben, finalmente a Saúl se le metió un demonio, ¿verdad? Y el único que venía a calmarlo, y el único que le podía traer paz, y el único que era David cuando venía y le tocaba. Y finalmente ustedes saben, Dios dijo, yo no voy más contigo, Saúl, no voy más contigo. Eras un hombre humilde cuando yo te escogí, pero ahora has dado un giro totalmente, ahora has cambiado. Ya no te reconozco como mi hijo, ya no te reconozco como mi rey, como rey, ¿verdad? La Biblia dice que lo atormentaba un demonio y el único que lo calmaba era David cuando él traía el arpa y lo tranquilizaba. En más de una ocasión, cuando David tocaba el arpa, Saúl quiso acabar con la vida de David, ¿verdad? Y finalmente ustedes saben cómo terminó el rey Saúl. Se suicidó. Se suicidó. 40 años, mis amados. 40 años se reinó Saúl. Y en su lugar subió ¿quién? Estamos haciendo un recuento. Miren, la terrible apostasía, rebeldía, cómo estaba el pueblo. Y en su lugar subió ¿quién? En su lugar subió David. Y David fue un buen rey. Sin embargo, a pesar de que David unió nuevamente al pueblo en torno a Dios, David también tenía sus faltas. Y ustedes conocen la historia y los pecados que cometió David. No voy a hablar de eso, ¿verdad? Tuvo muchas mujeres, se quedó con una mujer que no era su esposa, no era su mujer, no era su esposa, mandó a matar a su mejor amigo, al esposo de esta mujer. David cojeaba por otro lugar, por otro lado que no cojeaba Saúl. Pecó contra Dios, pero la Biblia registra que David, ¿qué? David se arrepintió y Dios lo levantó nuevamente. Y de todos los reyes fue uno de los mejores, porque unió nuevamente al pueblo, lo trajo de vuelta a Dios, aunque tuvo sus grandes debilidades. Tristemente el hijo de ese adulterio murió. Y después de David se levantaron otros. Se levantó Salomón. Y después de Salomón se levantaron otros, y todos por la misma línea, llevando al pueblo a la rebeldía, llevando al pueblo a la apostasía, a la desobediencia. Miren lo que dice este maravilloso libro, Profetas y Reyes. Voy a leer de esta versión, En la página 73, de Profetas y Reyes, página 73, de Profetas y Reyes, el capítulo titulado es el capítulo 8, el título es La apostasía nacional. Miren lo que dice el Señor. Profetas y Reyes, página 73, capítulo 8, la apostasía nacional, dice así. Desde la muerte de Jeroboam hasta el momento en que Elías compareció ante Acab, el pueblo de Israel experimentó una constante decadencia espiritual. ¿Una qué? Una constante decadencia espiritual. ¿Cómo iba el pueblo, mis amados? Aquí dice que iba en bajada, iba en picada. Así estaba la nación de Israel. Iba a pique,
apartándose constantemente de los mandamientos de Dios, apartándose constantemente de los principios, el pueblo que conocía la verdad, el pueblo que tenía el mensaje de salvación, el pueblo que tenía la ley de Dios, el pueblo que había recibido los mandamientos de Dios, el pueblo que quería, que Dios quería dirigir, ese pueblo a quien Dios le había dado la tierra prometida. Ese pueblo comenzó a ir en degradación, comenzó a ir en decadencia espiritual. Sigo leyendo. Gobernada la nación por hombres, gobernada la nación por hombres que no temían a Jehová y que alentaban extrañas formas de culto. Esto es claro, mis amados. Todo comenzó cuando ellos comenzaron a escuchar, a observar formas extrañas de culto, diferentes a las que Dios les había entregado. Y es interesante, mis amados. Por eso el Señor en Malaquías, el capítulo 4, versos 5 y 6, dice que va a enviar a Elías para que prepare al pueblo antes del día grande y terrible de Jehová. ¿Por qué? Porque tristemente, mis amados, nosotros estamos en la misma situación. Hoy en día nosotros como pueblo escogido, como pueblo remanente, ese pueblo que Dios levantó para que podamos ser diferentes, para que podamos ser santos, con un mensaje diferente, con un mensaje especial. Hay ciertas personas apoyando, como dice aquí, alentando extrañas formas de culto aún en medio nuestro. Una adoración que no debe de estar pasando, no debe de ocurrir. Formas de culto que se están copiando de otras iglesias que nos rodean. Y queremos aprender cómo hacer iglesias grandes, ¿verdad? Como las iglesias de Babilonia. Y así comenzó, mis amados, el pueblo de Israel. Así comenzó el pueblo de Israel, mis amados. El Señor nos ha llamado a que estemos como atalayas. El Señor nos ha llamado, mis amados, a que estemos atentos a su palabra. A que contendamos dentro, a que estemos atentos a su palabra. No a que salgamos, porque el que está afuera no va a terminar la obra, no va a concluir la obra. Es el que está adentro. Aquí es donde hay que permanecer, pero fieles, firmes, leales al Señor. Diciendo, hey, no, esperen un momento, así no se trabaja, así no trabaja el Señor. Esa no es nuestra forma de adorar, esa no es nuestra forma de orar, esa no es nuestra teología. Es aquí, mis amados, donde tenemos que luchar en oración, batallar, gemir, clamar. Es lo que sigue diciendo. Sigo leyendo aquí en Patriarcas y Profetas, en la página 73. La mayor parte de ese pueblo fue olvidado. Miren, la mayor parte, pero doy gloria a Dios que Dios siempre tiene un remanente. Esto no es de cantidad, mis amados. Esto no es de cantidad, esto es de calidad. Esto no es de muchos, esto es de pocos, fieles. Dice, la mayor parte de ese pueblo fue olvidando rápidamente su deber de servir al Dios vivo y adoptó muchas de las prácticas idólatras. Así comenzó la apostasía. Poco a poco, cada generación que venía, los que antes miraban decían, uy, no, eso está malo, eso no está bien. Hey, tengamos mucho cuidado, eso no es así. Pero para la próxima generación, eso ya era normal. Eso ya era normal. Y ustedes saben, mis amados, cómo hace el diablo para entrar la rebeldía. Ustedes saben cómo hace el diablo para entrar la apostasía.
Él no la mete de lleno, él no la mete de golpe, él no la mete de frente, porque el diablo sabe, Satanás sabe que si mete la rebeldía, mete el engaño de frente, mete la apostasía de frente, la mete directamente, así de golpe, hay alguien que va a levantar la mano y va a decir, hey, espere un momento, así no es, eso está mal. ¿Él cómo hace? Él hace poco a poco, de a poquito a poquito, rebajando las normas, ¿verdad? Poco a poco aceptando prácticas, poco a poco aceptando costumbres a nuestro alrededor. ¿Pero qué tiene de malo de esto? ¿Mm? ¿Qué tiene de malo aquello? No, pues si el líder tal dice aplaudamos, pues entonces aplaudamos. No, pues si el líder tal dice que este tipo de música, pues escuchémosla. Un aplauso para Cristo, gloria al Señor. Y tristemente, lo que se hace en el estadio, lo que se hace en el Coliseo, queremos venir a hacerlo en el templo del Señor. Pero hermanos, miren, esto tenía un propósito. La Biblia dice que Jeroboam había llevado al pueblo a la idolatría. Y Dios le había dicho por medio de su profeta que no le quedaría ni simiente en su trono a Jeroboam por haber llevado al pueblo a la rebeldía y a la apostasía. Ojo, mis líderes, porque yo sé que aquí en el grupo de los redimidos hay líderes de iglesia. Tal vez hay ancianos, tal vez haya directoras de algunos departamentos, ministerios. Que tu corazón, que nuestro corazón sea conforme al corazón de Jehová. Miremos a Cristo. Volvamos a la palabra del Señor. Volvamos a los mandamientos del Señor. Volvamos, Señor. Volvamos, mis amados. Llevemos al pueblo nuevamente a las sendas antiguas. No tenemos por qué andar inventando. Todo está aquí en la palabra del Señor y en el don profético. No tenemos por qué andar inventando cosas, ¿verdad? Y haciendo cosas que el Señor no nos ha dicho que hagamos. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios utilizó a Baasa para levantar a uno que vengara la idolatría y la corrupción entre el pueblo de Dios. Miren lo que dice. Nadab, hijo de Jeroboam, ocupó el trono de Israel. Aquí, profetas y reyes. Nadab, hijo de Jeroboam, ocupó el trono de Israel tan solo durante algunos meses. Su carrera dedicada al mal quedó repentinamente truncada por una conspiración encabezada por Baasa, uno de sus generales. Para alcanzar el dominio, mataron a Nadab con toda la parentela que podría haberle sucedido. Hermanos, Dios permitió que toda la casa de Jeroboam, hasta sus hijos, sus nietos, todos fueron exterminados. Miren lo que dice Primera de Reyes. Vamos a leer esto en la Biblia, porque eso no es mentira. Primera de Reyes, el capítulo 15. Primer libro de Reyes, el capítulo 15, verso 29 y 30. Miren lo que dice. Apenas comenzó a reinar, mató a toda la casa de Jeroboam, Baasa, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla conforme a la palabra de Jehová, que Jehová anunció por medio de su siervo Ahías el silonita. Y a causa de los pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a Israel, provocando así el enojo de Jehová, Dios de Israel. Imagínense, esa es la primera característica. Apenas vamos por la primera característica.
del Elías, que aparece en un periodo de terrible apostasía. Y la cosa no pinta tan bien, que digamos. Mis amados, miren, sigo leyendo. Conforme a la palabra que Jehová anunció por medio de su siervo Ahías el Silonita, y a causa de los pecados de Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a Israel. Así pereció la casa de Jeroboam. El culto idólatra introducido por él atrajo sobre los culpables ofensores los juicios retributivos del cielo. Y sin embargo, miren, se levanta uno tras otro, y miren lo que dice. Y sin embargo, los gobernantes que siguieron, Baasa, Ela, Sinri y Onri, durante un plazo de casi 40 años, continuaron en la misma mala conducta fatal. 4 líneas de reyes: Baasa, Ela, Sinri y Onri. Y estos 4 fueron tan terribles, más terribles que Saúl, más terribles que David, más terribles que Salomón, más terribles que Jeroboam. Estas 4 líneas de líderes, de reyes, fueron tan terribles que en un periodo de 40 años que gobernaron estos reyes, la nación cayó en la peor de las desgracias, en la peor de todas las apostasías. Y llegamos así a Omri. ¿Y quién es Omri? Omri es el papá de Acab. Y llegamos a nuestra época, la época de Elías. ¿Y cómo estaba el pueblo de Israel en la época de Elías? Lo vamos a leer en Primera de Reyes, el capítulo 16. En Primera de Reyes, el capítulo 16, está reinando Omri. En el capítulo 15 está la mujer de Jeroboam. Reina Nadab, reina Baasa, reina Ela, reina Sinri y finalmente Onri. Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 16 verso 21. Ya estamos concluyendo esta parte. Primera de Reyes capítulo 16 verso 1. Miren lo que dice. Llegó palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo. Verso 21. Miren lo que dice. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 partes. ¿En cuántas partes? 2 partes. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a ¿quién? A Omri. Dividió. ¿Por qué se dividió el pueblo? Mis amados, ¿por qué se dividió el pueblo? Porque no escucharon la voz de Dios. Y eso ocurre, mis amados, cuando tristemente no escuchamos la voz de Dios. No seguimos sus consejos que están en su palabra. Y dice acá que otra vez el pueblo se volvió a dividir. Miren qué tremendo, hermanos queridos. Esto es terrible, porque cuando la iglesia de Dios comienza a dividirse, o mejor, cuando la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, comienza a alejarse de la palabra escrita, comienza a alejarse de la voluntad de Dios y comienza a mirar otras cosas que no están en la palabra del Señor, que no es lo que Dios dijo, cuando quitamos nuestra mirada de Dios y la colocamos en otra cosa, ¿qué ocurre? La iglesia, el pueblo comienza a dividirse. ¿Y qué pasa? Surge uno, surge otro, surge uno y se divide. Surge otro y se divide. Y otro y se vuelven a dividir. Y se dividen.
Miren, mis hermanos, termino con esta primera parte. Nunca fue el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se dividiera por primera vez en el año de 1914. Entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Adventista Movimiento de Reforma. Yo no voy a hablar de ellos, no. Ese no es mi trabajo. Oro por ellos, les amamos. Tengo muy buenos amigos allí. Tengo buenos amigos allí. Pero no era el plan de Dios. No era el plan de Dios que hubieran dos movimientos adventistas del Séptimo Día, uno de Reforma Internacional. Hermanos, eso es rebeldía, eso es apostasía. Si estuvo malo, sí, si estuvo malo lo que hicieron los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuando permitieron que jóvenes fueran a la guerra a pelear, empuñaran armas, si eso estuvo malo, estuvo peor lo que hicieron algunos líderes y algunos hermanos de salirse e ir a formar un movimiento diferente, ¿verdad? Un movimiento diferente. Partieron del pueblo, ¿verdad? Y se dividió el asunto. Igual que la nación de Israel. Igual que la nación de Israel. Porque hoy en día, y de ahí en adelante, mis amados, miren, por no escuchar la voz de Dios, por no escuchar la voz de Dios, nomás en los Estados Unidos, hay más de 3,000, 4,000 movimientos que han salido de la iglesia adventista. Que se dice, bueno, no, es que la iglesia está mal, es que los líderes, sí, está bien, pero ese no es el plan de Dios. Eso se conoce como rebeldía, apostasía. Se dividen porque no escuchamos la voz de Dios. Y hoy hay diferentes organizaciones adventistas con sus dirigentes. Pero no crean, mis amados, que allí terminó todo. De la iglesia de la Reforma del 14 llegó otra, y de otra, otra, y de otra, y así sucesivamente. Ese no es el plan de Dios, mis amados. Ese no es el plan de Dios, que su pueblo esté todo dividido, no, mis amados. Que su iglesia esté totalmente dividida, no. Ese no es el plan de Dios. Eso solamente lo menciono de paso. Lo menciono así de paso para que vean ustedes cómo la historia se repite. Así como el pueblo de Israel se dividió en aquella época, así hoy en día el pueblo de Dios se ha dividido. Y surgen cada día movimientos, que el Dios no mata, que el universalismo. Pero ese no es el plan de Dios. Mis amados, el tiempo se acabó. Y continuamos con nuestro estudio. Que el cielo nos ayude. Que el cielo nos ayude para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. No solamente escuchar la voz de Dios, sino reconocer la voz de Dios. Y al reconocer la voz de Dios, podamos obedecer su palabra, podamos obedecer sus mandamientos, no lo que dice el hombre, sea bueno o sea malo. Si es conforme a un escrito está, amén, gloria a Dios. Pero aún hable así conforme a un escrito, ese hombre que habla o esa mujer que habla se equivoca, comete errores. Por eso el Señor nos dice, por eso el apóstol Pablo nos dice en Hebreos el capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador
de nuestra fe, de nuestra fe. Somos falibles, el ser humano es falible, se equivoca. Dios es infalible, Dios no se equivoca. Que el cielo nos ayude, que el cielo nos bendiga, para que podamos estar atentos a su palabra y conforme a un escrito está, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Continuamos con nuestro estudio mañana. Inviten a otros, que otros más se unan, que podamos tener muchos más dispositivos conectados y familias conectadas que esta mañana. Oremos. Padre bueno, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. A veces suena duro esto, Señor, estos mensajes. Y no es que estemos atacando nuestra iglesia amada, no. No, Señor, porque estamos en el lugar que tenemos que estar. Estamos donde tenemos que estar. Con debilidades, con malas decisiones. Pero, Señor, para eso nos has colocado en esta iglesia. Para que podamos defender tu verdad. Que no nos dejan, pastor, no nos permiten. Hay que hablar. Ayúdanos, Señor. Como muchos otros en el pasado hablaron, véngase lo que se venga. Ayúdanos, Señor, a ser esos atalayas, pero con humildad, con sencillez, con amor, Señor, pero con la autoridad que el cielo nos ha dado. Que podamos, Señor, guiar a este pueblo, a ese puerto seguro. Que podamos preparar, Señor, a este pueblo para ser parte de ese remanente final que recibirá de tus manos la corona de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu palabra. Que nada ni nadie nos pueda separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Bendice de manera especial a cada familia, a cada amigo, a cada hermano aquí conectado. Y que, Señor, podamos cada uno de nosotros ser un anticipo de salvación a aquellos que nos rodean. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor.